Profe, Me también dan un habla segundo. sobre la ¿Sí? ciencia y sobre la investigación científica. Ujú. Vamos a comenzar tratando de hacer una línea. Voy a quitar todo esto de aquí. Esto no tiene que ver con su clase. Este es mi tablero, pero no tiene que ver con su clase. Visión hegemónica, esto es cultura, ¿qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos Profe, por si quiere, tal? guarde eso y crea otro documento. Ya, qué No, carajo, ya lo borro. no, porque es que Olvídelo. este era un tablero. A veces doy la clase, pero voy copiando en orden y a veces sí hago un disparate, como en mis tableros de verdad. Y este era un disparate. Este es mi tablero de hoy. Entonces, partamos de epistemología, ciencia, investigación. Esta es como una linecita, ¿no? Conocimiento. Yo quiero que quede algo muy claro en esta clase. Y es, yo considero que no es una clase fácil. Creo que es una clase divertida, en el sentido de que siento que se aprenden como cosas muy chéveres, por lo menos a mí que me gusta mucho la ciencia, yo que soy un físico frustrado, después de viejo quise ser físico, cuando ya era casi doctor quise ser físico, pero bueno, yo soy muy fanático del tema, pero yo sí sé que es una clase de pronto con una temática un poco compleja, entonces hay que leer o hay que repasar siempre, mínimo repasar, echarse un poco de la ojeada a los textos y entiendo que sí lo hicieron, lo cual realmente me alegra mucho. Esto, perdón. Y realmente me alegra mucho que lo hayan hecho. Dicho eso, hay como una línea que vamos a atravesar aquí entre epistemología, ciencia, investigación y conocimiento. Y estos cuatro conceptos que son importantes antes de meternos a la comunicación. En la clase pasada estuvimos hablando de que la epistemología valida como la ciencia, ¿no? Es la que dice si las ciencias están bien o están mal. Y también hablamos un poquito, si no estoy mal, me parece que lo mencioné, que la comunicación es un campo nuevo. Eso lo dije, nuevo de hace 100 años, no nuevecito de hace de 2 años, ¿no? Sino nuevo que tendrá como unos 100 años. ¿Sí lo dije? ¿Lo recuerdan que lo dije? Sí, profe. Preguntita curiosa. Ustedes se acuerdan las clases de teoría del semestre pasado, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la aguja hipodérmica antes, incluso desde antes, desde cuando hablábamos de sociedad y comunidad? Ese señor que se llamaba Tonis, ¿ustedes se acuerdan cuál era su profesión? A mí se me olvidó. Sociólogo, ¿no? Muy bien. Vaya, aprendieron un poquito. Entonces, vamos a pensar en esto. Tonis era sociólogo. Le Bon, que explica el concepto de... ¿Qué concepto nos explica Le Bon? El de la masa. Massa, también era sociólogo. ¿Sí? Sociólogo. Y así habían diferentes autores que hablaban un poco sobre la comunicación y que eran sobre todo de otras disciplinas. Eso recuerdo que lo vimos, sociólogos, habían algunos, mencionamos a Freud, que es psicoanalista o psicólogo, vamos a ponerle psicólogo. Bueno, en El ese de momento la recuerdo teoría de la matemática era matemático, ¿no? matemáticos, definitivamente también habían matemáticos. Entonces, ¿qué pasaba? Para ubicarnos un poquito, ¿no? ¿Qué pasaba? Que no habían comunicadores. ¿Por qué creen ustedes que no habían comunicadores? Mejor, le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué se necesita para ser un comunicador? Tener público. No tanto, hay otro requisito Eh, más indispensable. Estudiarla, ¿no? Estudiar comunicación. O sea, si es verdad, hay comunicadores que son empíricos,
pero en general para ser un comunicador de título, así como hay sociólogos que tienen un diploma que dice sociólogo, para ser comunicadores hay que estudiar comunicación. Ahora, voy a hacer otra pregunta. Teniendo en cuenta eso, y que los medios masivos de comunicación cogen su auge, el boom así, pum, durito, ¿cuándo lo cogen? ¿En qué siglo? ¿Qué años más o menos? Inicios del siglo XX. Era imposible que apenas surge el cine y apenas surge la prensa así en auge, en apogeo, y apenas surge la radio, era imposible que enseguida surgieran las carreras de comunicación. Entonces, hubo que esperar unos años para que las carreras de comunicación surgieran. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a poner en promedio que las carreras de comunicación vienen de los años 50. Quizá en algunas partes un poco más tarde. Aquí en Colombia comienzan mucho más tarde. Pero vamos a suponer eso. Vamos a suponer que los primeros comunicadores con un diploma que dice comunicador están en los años 50. Dicho eso, la comunicación es un campo joven. Comenzó a hacerse la comunicación masiva. Vamos a ponerle masiva para que tengamos la diferencia. Comenzó a hacerse hace unos 100 años y comenzó a estudiarse como carrera, vamos a ponerle carrera, harán unos 70, digo yo. Eso es bastante joven, ¿no? Entonces, como comenzó hace tan poquito, es un poquito difícil hablar de ciencias de la comunicación. Digamos que las ciencias de la comunicación aún están en su etapa adolescente, aún están por ahí en los 10 años, 11 años, cuando están dejando la niñez y están en la preadolescencia, están en ese lapso. Entonces todavía no son hombres, hombres no, vamos a decirle, no son adultos. La ciencia de la comunicación no es adulta. Y como no es adulta, todavía hay que estudiar y mirar a ver si se puede considerar que es una ciencia o que simplemente es una cosa ahí que se estudia. ¿Cierto? ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Dudas? No. Ninguna, profe. Bueno, dicho eso, hay otras disciplinas como la física, por ejemplo, mi amada física, como la biología, que son más viejitas. Pues como son más viejitas, como ellas toda la vida se estuvieron estudiando, porque bueno, el universo existe hace un poco de tiempo, la naturaleza existe desde siempre, ¿no? A diferencia de los medios masivos de comunicación. Entonces, por allá en la Edad Media se estudiaban, pero de una manera muy superflua, luego comenzaron a estudiarse en serio, y estas tendrán, ¿qué? 200, 300 años, ya ellas están un poco más adultas, y por eso ya son como más válidas, ¿no? Ya crecieron, ya se les dio el visto bueno, ya se les digo, sí, tú eres una ciencia. En el caso de las ciencias de la comunicación, ese visto bueno todavía está en pasar, ahí veremos. Es decir, todavía se discute si las ciencias de la comunicación son ciencia. El día de hoy vamos a ver qué significa ciencia, pero todavía se discute. Entonces, por eso es que tenemos la epistemología de la comunicación, que es como una disciplina que analiza si los estudios que hacemos los comunicadores, todos nosotros, se pueden llamar ciencia o no. ¿Sí? Acabo de decirles el por qué es importante de la clase, y eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Sí, Si profe. no, no. Si no, me dicen no, no hay problema. Estoy tratando de hacer todo como con Play-Doh, porque yo sé que puede ser un poquito a veces difícil de seguir. Bien, volvemos entonces a lo que estábamos nosotros. Yo les dejé unas lecturas, ya sabemos por qué la epistemología. Ahora mi pregunta es, dentro de las lecturas que yo les dejé, la lectura del libro de libros nos hablaba del término conocimiento. ¿Por qué ese concepto es difícil? ¿Por qué nos es tan difícil definir qué es el conocimiento?
Profe, porque cada persona tiene una cosmovisión, una forma de ver el mundo, entonces eso hace de que eso pueda ser como, digamos que relativo. Profe, Más o menos. para complementar, es difícil explicar qué es el conocimiento porque resulta complejo por ser un concepto abstracto que, a pesar de ser estudiado desde diferentes perspectivas y disciplinas, no cuenta con una única definición. Muy bien. Bueno, eso no es un complemento realmente. El concepto depende de la cosmovisión que tiene cada individuo. No, pero es que el concepto, ampliando lo de Darlan está bien, pero depende del campo, no del individuo. O sea, yo puedo tener una definición de conocimiento, pero puedo estar equivocado. Lo que Darlan nos está queriendo decir es que en cada disciplina, por ejemplo, en ciencias o en metodología o en epistemología, estudian el conocimiento y lo definen de su propia manera. Pero no es que cada individuo pueda tener su propia definición de conocimiento. Yo puedo definir conocimiento como, conocimiento es la pared que está enfrente de mí ahora mismo, y esa no es una definición válida. Entonces, no es la manera en que lo define cada individuo, sino cómo es la manera en la que se define desde cada disciplina. ¿Sí? La matemática puede definir el conocimiento de una manera, la física de otro, la epistemología de otro, la filosofía de otro, pero no los individuos. Porque si no, aquí hay 30 personas y tendríamos conmigo, no, hay 29 personas y, no, hay 28 personas y conmigo serían 29 y tendríamos 29 definiciones diferentes. No es por individuos, es por disciplinas. Hay diferentes maneras de definirlo dependiendo de lo que cada uno le interesa. Además de aquello en lo que cada uno se fija. Porque desde la biología o desde la neurología se fijarán de pronto en los procesos cerebrales, en la filosofía se fijarán en la reflexión y cada definición será diferente, ¿no? O sea, cada uno tiene el concepto de conocimiento de una manera diferente. ¿Sí está claro? Pero no es porque cada uno pueda decir cualquier cosa, sino porque cada uno lo mira desde la perspectiva del campo que estudia. ¿Alguien iba a decir algo? Pues no, sí, eso era todo. Yo iba a decir que en el texto también dijo que tenemos dos tipos de inteligencia, que es racional y emocional, y eso suele hacer que sea más complejo el concepto. Y también yo entendí que para poder hablar del conocimiento tenemos que hablar del cerebro, porque es lo que permite el conocimiento, y nuestro concepto del cerebro es limitado, o sea, no lo conocemos completamente. Muy bien. Yo dije que... Disculpe, complementando eso un poquito, pues lo que dice la compañera es cierto, ya que ahí dice que no se sabe como que a ciencia cierta, porque se han realizado muchos estudios acerca del cerebro y no se sabe cuál es el proceso que éste realiza para obtener ese conocimiento. Exacto. Eso que están diciendo Ashley y Juliana, creo que ¿fue Juliana? Sí, fue Juliana. Es importante, bien a colación, porque fíjense que casi siempre cuando uno define algo, uno debe venir de dónde viene eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se define el lenguaje, uno generalmente define de dónde viene el lenguaje, y el señor Chomsky nos dijo, bueno, lo que pasa es que tenemos un dispositivo en el cerebro que se llama competencia. No lo pudo definir tan bien, precisamente porque no conoce el cerebro, pero sí nos pudo dar como una idea. Entonces, cada que definimos una cosa, por ejemplo, si definimos cultura, vamos a tener claro de dónde viene. Bueno, son comportamientos sociales. Si definimos, qué sé yo, religión, bueno, sistemas de creencias basados en todo se puede. Con conocimiento es difícil porque no sabemos de dónde viene. O sea, sabemos que está en el cerebro, pero no sabemos cómo se produce. Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije que de pronto, no me acuerdo si les dije que no había que fijarse tanto en eso del cerebro, pero que sí había que mirarlo un poco para poder saber por qué es complejo, y es justamente porque no conocemos el cerebro. Entonces, como no conocemos el cerebro, no es fácil tener una definición completa, y cada uno lo define a su manera según sus intereses. Pero ojo, vuelvo y aclaro, no cada persona, sino cada grupo de estudiosos, los matemáticos por un lado, los otros por el otro. Entonces, no hay una manera fácil de definirlo. Y la epistemología opta por una definición bastante simplista desde mi punto de vista. ¿Alguien recuerda cuál fue la definición que se da en el texto según la epistemología? El proceso mental en el que tiene lugar la generación o nacimiento de ideas.
Claro. Fíjense que está bien interesante. Darlan creo que fue el que habló. Fíjense que está bien interesante. Proceso mental en el que tiene lugar la generación O nacimientos de ideas. o nacimiento de ideas. Yo investigué un poquito más y complementé Ajá. algo. Le dice que tiene su origen en la razón. Afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando posee necesidad lógica y validez universal. Bueno, eso está de tu parte, pero está bien. Necesidad lógica y validez universal. Vamos con una parte. Fíjense que esta definición de epistemología, cuando dice proceso mental, literalmente nos está diciendo una cosa pasa en el cerebro. Ellos ya se están librando. Como no pueden explicar el cerebro, entonces se basan en lo poquito que tienen para poder definir algo. Y en el que tiene lugar la generación o el nacimiento de ideas. En efecto, cuando dicen ideas, no es como cuando uno dice, tengo una idea, vámonos de paseo este fin de semana. No, no. Se refieren a ideas como cualquier cosa que uno llegue a conocer, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo estas pastillas aquí en mi mano y yo las leo y digo, ay, estas pastillas tienen, no sé, acetaminofén. O sea que esta pastilla que se llama X me sirve a mí para el dolor porque tiene acetaminofén. Ahí nació una idea en mi cabeza con base en un conocimiento que yo tenía y fui ampliando el número de ideas. O sea, ideas no hay que entenderlo como algo que no se le ocurre. Ideas hay que entenderlo como información que va llegando y que va alimentando. ¿Sí está claro? Por ejemplo, si yo ahora cojo el celular y miro y veo que, qué sé yo, que tomar té de manzanilla es bueno para dormir y no lo sabía, esa es una idea que está llegando a mi cerebro y que yo estoy aprendiendo. No hay que entender idea como entendemos a veces idea de que es una cosa que uno se le ocurra, que uno dice como, y si yo mezclo Coca-Cola con, ¿qué será? Con maíz, ¿a qué Helado. sabrá? No, con helado, ¿eso a qué sabe? No, esa no sería una idea, eso sería como, bueno, sí es una idea, pero no una idea según lo que estamos viendo aquí. Una idea es cuando uno ve algo o aprende algo de alguna manera. ¿Sí está claro? Esa sería la palabra clave. Aprender algo. ¿Sí? El señor Darlan nos dice razón, necesidad lógica y validez. Y aquí hay algo bien interesante con estas palabritas. La palabra razón, con todas realmente. La palabra razón, la palabra necesidad lógica y la palabra validez universal. Porque la señorita Ashley nos había dicho el conocimiento puede ser, ¿cuáles fueron los dos términos, Ashley? Emocional y Racional. irracional. Y sin embargo, en la definición que nos da Darlan, parece que nada más está aplicando lo racional, lo emocional se queda por fuera. ¿Significa que lo que nos está diciendo Darlan está mal? No. Significa que Darlan nos está definiendo conocimiento solo desde la epistemología. O sea, a la epistemología las emociones no le importan. Le importa es lo racional. Y ese sería otro problema de por qué es difícil definir conocimiento y por qué cada uno define conocimiento a su manera, porque toma lo que le interesa. ¿Está claro lo que estoy diciendo hasta aquí? Sé que fue un poco enredado, pero no sé si quedó claro. Sí, ya la última Sí, parte quedó profe. más clara. Sí. ¿Está claro? O sea que, fíjense que Ashley nos acaba de decir, basándose en el libro de niño, que el conocimiento implica lo emocional y implica lo racional. Pero en la epistemología, lo emocional, mira, a mí eso no me interesa, yo realmente, eso no me sirve, a mí lo emocional no me sirve, yo voy a definirlo nada más desde lo racional. Y lo definieron así. Si ven lo difícil que es definirlo, que cada uno al final termina tomando lo que le conviene, y no es que esté mal ni incompleto, sino que estás tomando lo que te conviene. Como si yo les sirviera a ustedes un plato de comida y ustedes no se quieren comer la ensalada de aguacate y la dejan. ¿Significa que porque no coman la ensalada de aguacate, aguacate van a tener un desequilibrio en su organismo? No, no pasa nada. Eso pasa aquí. ¿Dudas? Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿ustedes se imaginan lo difícil que es mezclar lo emocional con lo racional en un mismo concepto? Profesor, Dime. lo que pasó fue que se me cayó el internet, entonces no escuché lo que, o sea, lo que dijo antes, entonces a ver si podía repetir. ¿Qué fue lo que dije antes?
O sea, ¿a qué te refieres? ¿A qué parte concretamente? Quedó por lo que la epistemología solo le importaba el pensamiento racional y el emocional no, por ahí quedé. Bueno, básicamente no he salido de ahí. Ah, Eso era ok, lo que estaba ok. diciendo. A la epistemología no le importa lo emocional y estaba diciendo que eso no estaba mal. Que como lo emocional no le sirve para lo que ella se dedica, no está mal que ella defina conocimiento a su manera, siempre que le sirva a ella para lo que va a hacer. ¿Sí está claro? Eso es lo que estaba diciendo, que no está mal. Que está incompleto, quizá, pero lo comparé con una comida. Si te doy una comida en la que tienes carne, ensalada de aguacate, tajadas, frijoles, arroz, y tú no te comes la ensalada de aguacate, no significa que vayas a tener una falla. Solo significa que no le agregaste algo que de pronto no necesitabas. ¿Sí? Ahora decía, ok, si nos basamos en que el conocimiento es emocional y racional, ¿ustedes saben lo difícil que es mezclar esas dos cosas en un mismo concepto? Mezclar las emociones con la razón. Imagínense, tienen un novio o una novia que lo aman con violencia, así de te amo, eres la razón de mi vida, pero saben que ese novio no les conviene. ¿Qué pasa ahí? Pelear la razón y las emociones. Y ustedes no logran ponerse de acuerdo en si se van a arriesgar a seguir con ese novio o esa novia a costa de lo que sea, o si lo van a dejar o la van a dejar porque no les conviene. Imagínense, si para uno es difícil lidiar con la razón y las emociones, ahora inventarse un concepto que satisfaga a todo el mundo. ¿Sí? Eso es muy difícil. Por eso no hay un concepto de conocimiento en general, sino que cada disciplina tendrá su propia definición. ¿Sí está claro? Sí, profe. Hola. Posiblemente en la psicología lo emocional tenga más importancia. Por ejemplo, en la matemática dudo mucho que lo emocional tenga alguna importancia. ¿Sí? Entonces ya tenemos claro qué es conocimiento en epistemología, pero no tenemos tan claro qué es el conocimiento en general. Voy a comenzar, hoy no sé, hoy estoy dando clases y estoy comenzando por donde no es, pero son cosas del destino. Voy a comenzar déjenme mejor descargo esto. Voy a comenzar por una definición de conocimiento. Van a decir, pero ¿cómo? Si nos acaba de decir que no hay una definición, ¿cómo así que nos va a dar una definición? Relax. Pero voy a comenzar por una definición de conocimiento y luego vemos otras cositas. Y luego les explico de dónde viene esta definición. No, aquí no. Aquí no. Lo siento, a veces me emociono. Y hago voces que no debería. Conocimiento. Vamos a definir el conocimiento de esta manera. ¿Qué es el conocimiento? Se puede entender como. Es decir, en esta definición se trata de abarcar todo. Hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación o la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. ¿Sí? Eso podemos entender por conocimiento. Todo lo que adquirimos que nos llega a nuestro cerebro, ya sea porque lo leímos, porque lo vivimos. Por ejemplo, si me voy a trotar a las 12 del mediodía, cuando voy por el kilómetro 5, voy trotando, ¿cuál 5? Por el 3, y ya estoy, y me doy cuenta, no, esto de trotar al mediodía, aquí en Barranquilla, mata. Bueno, ese es un conocimiento que yo aprendí a través de la experiencia, de la educación, esto que aparentemente estamos haciendo, en caso de que estén aprendiendo algo, que espero que sí, de la comprensión teórica, si uno lee cualquier teoría, o de la práctica, a veces cuando, qué sé yo, comienzan a trabajar o fueron a clase de fotografía, comenzaron a tomar fotos y se dieron cuenta que con su cámara podían hacer cosas que quizá no se explicaron en clase, y pues tiene que ver con la realidad, todo lo que uno llega a conocer de la realidad. Otra definición, otro aspecto que abarca el conocimiento es lo que se adquiere como contenido intelectual, es decir, cuando ya uno estudia una ciencia o una disciplina, en parte lo que nos decía Darlan sobre la totalidad del universo. Y otro puede ser la conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. Representa toda certidumbre cognitiva mesurable según la respuesta por qué, cómo, cuándo y dónde. Es decir, cuando uno puede saber estas cosas, uno tiene conocimiento. Abril no. Qué sé yo. Alberto, ¿dónde naciste tú? ¿Cómo? ¿Dónde naciste tú? En Cartagena. ¿Y tú, Camilo?
Señor, en Bogotá. En Bogotá, ok. Yuleisi, ¿dónde nació Alberto? En Cartagena, ¿Y Camilo? en Bogotá, ¿Y tú cómo lo sabes? porque ellos le acaban de decir. Pregunta curiosa, ¿Yuleisi adquirió conocimiento ahora mismo? Claro. Sí. Sí, profe. Entonces, conocimiento es eso, cualquier tipo de información que nos llega, y en este caso refiere al último punto, al qué. Por ejemplo, ella sabe cuándo, sabe dónde de Camilo, dónde de Alberto, ¿no? Si yo le pregunto a Abril, ¿tú por qué estudias comunicación audiovisual? No me vayas a decir porque me gusta. Dame una respuesta por lo menos un poquito más sustancial. Porque me sirve para entrenamiento en lo que realmente quiero hacer, porque no es realmente en lo que me quiero enfocar, pero sí me sirve bastante con lo que yo quiero hacer, que es la música, que es otra carrera. Ok, vale. ¿Nosotros sabemos ahora por qué Abril estudia comunicación? No, ¿No lo sabemos? creo que Porque no. es una herramienta que le sirve para lo que ella quiere hacer en la vida, que es música. Bueno, Sí, claro, claro que sí. Si lo sabemos, si lo acaba de decir, que me estaba diciendo que no sé, Abril lo que acabo de decir. O sea, se nota que se fueron de la clase y volvieron a decir, no tengo ni idea, de qué están hablando. No, claro, lo noté. Pero claro, Abril lo acaba de decir, le sirve para enfocarse en otra cosa que le interesa, que es música. Muy bien. Cada cosa que nosotros vamos aprendiendo en el momentico, desde que a mí se me fue la luz, pum, se me va la luz y ustedes dicen, anda, se le fue la luz a Alex y no puedo seguir la clase. Eso es conocimiento que le va llegando a ustedes, ¿no? Así hay que entender conocimiento en parte, ¿no? Por eso se responde preguntas como ¿por qué, qué, cuándo? Bueno, el qué lo agregué yo, no estaba en la definición, pero porque es O importante. sea, profe, el conocimiento es constante. Sí, el conocimiento es constante, ¿no? Y puede ser de diferente tipo, puede ser algo tan casual como que están haciendo el arroz y se les quema, es la primera vez que lo están haciendo, y qué sé yo, ya secó, ya le pusieron la tapita y dijeron, ¿ahora cuánto tengo que esperar? Bueno, según el canal de YouTube, tengo que esperar 40 minutos, y a los 40 minutos vienen y el arroz quemado. Anda, se me quemó, y entonces cuando leen, bájele la llama. Anda, yo nunca se la bajé, por eso se me quemó. Ya aprendieron algo, ¿no? Aprendieron con la práctica, aprendieron cómo hacer para que un arroz no se te queme. Y así sucesivamente. Hicieron un par de huevos y se dieron cuenta que se les olvidó echarle sal, pero cuando los prueban dicen, oye, pero los huevos saben bien sin sal, realmente no necesitan sal. Bueno, desde mi punto de vista, ahí aprendieron que uno no siempre tiene que echarle sal a toda la comida. Todo ese tipo de cosas son conocimientos. También puede ser, pues, lo que aprendieron, pues, leyéndose un libro. Cogieron un libro de física cuántica, escrito por Stephen Hawking, y se lo leyeron todo y aprendieron lo que es un agujero negro y cuál es su descripción teórica desde la fórmula matemática, si es que la hay, yo no sé. Eso también es conocimiento que adquirieron. Ahora, también lo adquirieron pues viniendo a una clase de epistemología de la comunicación y calándose un tipo que habla durante 2 horas sin parar. Ahí adquirieron conocimiento con base en la educación, con base en la experiencia. No deja ver la letra. Bueno, lo que falta es la experiencia o la educación de la conversación teórica. No falta mucho, pero puedo hacerle el pequeño cambiecito aquí y la vuelvo a descargar. Es que aquí sí se ve. No. No, ya, déjalo así. Bueno. Yo soy un poco psicorrígido y tengo como problemas no sé si se hayan dado cuenta, pero soy como intenso en ese tipo de cosas. Y la verdad sí me molestaba a mí. Quizá de ver donde un psiquiatra. Bueno, en fin, eso es conocimiento. Ahora, se estarán preguntando, pero profesor, si leímos en un libro que era muy difícil definir conocimiento, ¿de dónde saca usted todo eso? De Wikipedia. Esta es una definición de Wikipedia. Profesor mediocre que da clase con Wikipedia. Wikipedia puede servir mucho, ¿saben? Para conceptos básicos, para que lo tengan en cuenta. Obviamente, esta es una definición que se queda corta. Esta definición se queda corta. Wikipedia no va a hacer lo que no se ha hecho en epistemología, Wikipedia no lo va a hacer. Esta es una definición que se queda corta. Pero que lo que quiero que vean es que conocimiento, como nos dijo Yatzer, es todo lo que vamos adquiriendo. Todo lo que vamos adquiriendo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Por eso cuando la gente a veces dice, siempre estamos aprendiendo. Sí, siempre estamos aprendiendo. Siempre se aprende. Siempre hay conocimiento. ¿Está claro eso? Claro, profesor. Ahora, lo difícil de la definición
Es que, bueno, no sabemos cómo se da, no sabemos los procesos, no sabemos qué pasa en el cerebro, no sabemos qué se activa, qué no se activa. Aquí no mencionan las emociones, pero hay muchas cosas de las emociones que no sabemos. No sabemos, por ejemplo, por qué nos duele tanto cuando alguien se va, cuando alguien se muere, no lo sabemos. O sea, uno dice, ay, profesor, porque yo lo quería o yo la quería, porque fue sí, pero ¿por qué el cerebro reacciona? Eso no lo sabemos. Nos falta todavía mucho conocimiento. Y el conocimiento, como todos ustedes saben, entre más se tiene, más se da cuenta uno que le hace falta. De pronto ustedes no lo habrán notado, pero párenle bola. Siempre que aprenden algo, comienzan a tener más dudas. ¿Eso está mal? No, eso está bien porque así funciona el conocimiento. Y el conocimiento puede ser, así como nuestro amiguito, de ciencia, de laboratorio, o puede ser de meras ideas, de lo que uno se le va aprendiendo en la vida constantemente. Si ahora su hermana llega con una camisa roja y nunca la habían visto de rojo, pero se dan cuenta que le queda súper el rojo a ella, ustedes aprendieron que a su hermana le luce el rojo. ¿Dudas? ¿Ninguna? Profe, puede. Oiga, mi foco que echara para atrás al último conocimiento. Eso es para. Bueno, esto está en Wikipedia, lo pueden buscar, escriban conocimiento en Wikipedia y sale lo mismo, menos el qué porque se lo puse yo. Pero no importa, cualquier cosa, si necesitan las diapositivas me dicen y yo se las envío. Mejor, pásela mejor. Bueno, dicho esto, obviamente aquí hay muchas cosas que no caben dentro de la ciencia, ¿no? Vamos a entender un poquito primero qué es la ciencia. Estoy dando la clase súper desordenada, pero creo que así es mejor. ¿Qué es ciencia? No todo lo que nosotros aprendemos es ciencia, ¿no? Si yo me doy cuenta que a mi hermanita le queda bien la ropa roja, yo tuve que hacer una investigación científica para eso. Claro que no. No, Claro que no, evidentemente no, ¿no? ¿Cierto? Entonces no todo el conocimiento que uno tiene es conocimiento de ciencia. Hay cosas que uno las aprende pues por su diario vivir, hay otras que uno las aprende por, pues, ¿qué les digo yo? Por la mera intuición. ¿Qué pasa? Te voy a hacer una pregunta, a ver. Vamos a preguntarle a ver a quién le pregunto, a ver qué me responde. Geraldine, ¿qué pasa si tú te paras en las vías de un tren, te pones en la parte de abajo de las vías de un tren donde no te ves? ¿Qué pasa? ¿Qué te puede pasar? Bueno, Geraldine como que no. En las partes de abajo. Sí, en las vías del tren, en los rieles, ¿no? Tú te tiras ahí, hasta te maquillas como el riel para que no se note que tú estás ahí y tú te quedas ahí tirada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te puede pasar? Pues me lleva el tren. Te hace chicha, supongo, ¿no? Pues sí. ¿Tú cómo sabes eso? Si tú no lo has vivido. ¿Lo leíste? Pues bueno, uno pues lo supone, porque uno sabe que el tren va a pasar por ahí. Lógica, profe, lógica. El tren va a pasar por ahí. Ok. Alberto nos dice que lógica, bueno, diríamos lógica sí, pero ojo que la lógica es una disciplina de la matemática. Pero sí, vamos a decirle un poco de lógica. Eso es como intuición, ¿no? Como cosas que uno intuye, ¿cierto? Me da risa porque Esteban dice... Tienen que atropellar al primero, tienen que atropellar al primero para que los demás sepan que te van a atropellar. No, no necesariamente. Hay cosas, hay cosas que no tenemos que haber vivido. Yo creo casi que es como dice Beto, casi como que lógico, porque como dice el profe, no necesariamente se tiene que llevar a la persona el tren para saber que el tren lo va a machucar. O sea, como que uno se da cuenta que eso es más grande, mucho más pesado. No sé, Claro. Sería casi que obvio, como que si obviamente te pasa una vaina de esa bien pesada, te vas para el otro lado. Claro, exacto, es mera intuición, ¿no? Es mera intuición, o sea, uno no tiene que vivirlo, no es como que yo soy un científico y yo quiero conformar si el tren mata, entonces yo selecciono 20 personas y las tiro de enfrente del tren para decir el tren mata. Yo no tengo que hacer eso, yo solo puedo saber por intuición, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Yatser, vamos a imaginar que tú tienes un novio y te vas a casar con él. Y ya tienen todo listo, todo preparado, la boda, todo, tú tienes tu vestido blanco espectacular, una cosa así, te gastaste los millones en la boda y el man no llega. ¿Cómo te vas a sentir? Obviamente mal, ¿Por qué?
Porque me dejó plantada ese pinche estúpido. ¿Cómo lo sabes? ¿No llegó? Pero si tú no lo has vivido, o sea, ojo, esto es una suposición, te estás hablando como si lo hubieras vivido. ¿Cómo sabes? Si no lo has vivido, que te va a doler. ¿Cómo sabes que te va a doler? Profe, porque hace parte del resto de experiencias. O sea, si te deja alguien que es importante para ti, supongamos un amigo, un familiar, pues tu manera de presentar dolor va a ser esa ya. O sea, tú supones que si te dolía cuando se murió tu perro, pues te va a doler cuando te deje el perro de tu marido. Ya. Exacto, ¿cierto? Eso es lo que pasa, son cosas que uno intuye. Y eso es conocimiento. Ustedes no tuvo nadie que haberles explicado, no tuvieron que haberlo visto en una amiga, no tuvieron que haber visto nada de eso para ustedes saber que eso les puede doler, ¿cierto? Como dice Linda, uno se lo imagina. Bueno, por vivencias de otros, no sé si tengan alguna amiga que el novio le haya dejado plantado, ahí sí, pobre de su amiga, pero uno como que lo intuye. Hay cosas que uno sabe más o menos cómo pueden ser. O sea, uno sabe que si uno se come un montón de chocolate y no está acostumbrado a cierta hora de la noche, qué sé yo, o te comes un montón de chile picante con una cosa, sabes que o te va a arder o te va a dar diarrea o te va a... Son cosas que uno sabe, ¿no? Son Profe, es cosas que uno una cosa evidentemente no obvia, sabe. o sea, si uno se siente mal cuando pelean, ¿qué tal que te deje plantada? Es algo lógico que te vas a sentir mal. Claro, pero no hay necesidad de vivirlo para uno Profe, saberlo. Dime. es como por ejemplo cuando a ti se te muere tu mamá, ¿verdad? Y hay una persona que que te está consolando y te dice, sí, yo sé que se siente horrible y nunca, esa persona nunca ha pasado por eso. O sea, Claro. ella cómo sabe que se siente horrible si no ha pasado por eso. Ese es un Entonces buen ella lo punto. intuye. Exacto. Profe, pero también pasa que uno piensa que algo como obvio, no, todo el mundo se va a sentir así cuando probablemente le pase X situación, pero pasa que cuando ocurre, no No te representa eso. sientes como te lo habías imaginado y tú preguntas, oye, te dices a ti mismo, yo pensé que me iba a sentir de esta manera. Bueno, Puede pasar también así. eso va ligado a las emociones, ¿no? Eso fíjate que ahí es donde es lo importante del conocimiento, cómo las emociones entran a jugar un papel, ¿no? Que nos pueden Profe, cambiar un poco En la el libro perspectiva. habla de eso, de las emociones, del Sí. tálamo, el hipotálamo, por la vista, no sé qué cosa. profe, y en el ejemplo de que estaba poniendo Jaxer, de que el muchacho estaba consolando al otro que la mamá se le murió, o sea, ahí entran a jugar lo que es la emocional, o sea, el tema emocional y la racionalidad, porque obvio, todo el mundo se va a morir, y cuando él le dice como que yo sé que no sé qué, por lo que está pasando, o sea, él está usando la racionalidad, o sea, él está diciendo de que, o sea, todo el mundo tiene que morir, pero el otro muchacho no está poniendo en práctica ese conocimiento, sino que está Claro, dejándose llevar por las emociones. sí. Entonces, Ahí es hay como dos tipos de bastante, conocimiento. y Sí. bastante, o sea, es bastante complejo porque manejar la racionalidad con el tema emocional, pues puede ser muy complicado. Lo es. Claro. Bueno, dicho esto, con los ejemplos y dándonos cuenta que de hecho, bueno, cuando entran las emociones se vuelve más complicado, lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo conocimiento es científico. Algunos conocimientos lo tenemos porque ya lo sabemos. E incluso el ejemplo, bueno, el ejemplo no, el complemento de Alberto es bien importante porque incluso, aunque a veces somos y tenemos el conocimiento, no podemos soportarlo. Se nos muere una persona y tenemos el conocimiento de que eso va a pasar, incluso casos en los que la persona ha estado mal durante mucho tiempo, cuando uno ya sabe que esa persona va a morir y sin embargo se muere y uno no lo asume así como, bueno, ya, yo sabía que esto iba a pasar. No, uno llora, es porque aunque uno tenga el conocimiento es difícil aceptar las cosas. Eso nos muestra que el conocimiento es diverso y no todo conocimiento es científico. El conocimiento científico solo llega a través de la ciencia. ¿Sí está claro? Entonces, ahí hay que hacer una división entre lo que es conocimiento de ciencia y el conocimiento que no es de ciencia. ¿Sí? Eso es lo que quiero que lleguemos. Hay diferentes tipos de conocimiento. Hay emocional, hay el que adquirimos con la experiencia, hay el que adquirimos leyendo el libro, y hay conocimiento de ciencia. A veces ese conocimiento de ciencia puede llegar porque nosotros hacemos una investigación o puede llegar porque lo leemos en un libro. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí. Robert nos dice que es como conocimiento general. Yo diría que sí. Yo diría que podemos decir que ese conocimiento que se ha mencionado es como conocimiento general, pero lo podemos agrupar, ¿no? Podemos decir, hay conocimiento de experiencia,
que es, por ejemplo, si tú te vas a tomar el Transcaribe para ir a la universidad y sales todos los días de tu casa a las 5 de la tarde y siempre llegas tarde a la universidad porque nunca lo logras coger a tiempo, entonces ahí tú por experiencia sabes que ya tienes que salir más temprano. Ese es un conocimiento de experiencia. Pero el del tren ya no sería tanto de experiencia, sino como de intuición, ¿no? Y así sucesivamente. Se puede clasificar, pero diríamos que es un conocimiento como deducible. Pero hay Profe, un una conocimiento, pregunta. perdón un Perdón. segundo, pero hay un conocimiento que es como científico, que es el que se obtiene a través de la ciencia. Dime. Profe, también podríamos hablar, no sé, usted me dirá si estoy mal, como un conocimiento cultural, porque ahora que usted hablaba Sí, del fallecimiento y la muerte, tengo entendido que hay otras culturas donde la muerte, de pronto para alguno de nosotros, qué sé yo, de pronto que se nos muere un familiar, eso es muy doloroso, pero tengo entendido que en otras culturas eso sería todo lo contrario. Hay mucha gente que se alegra porque siente que el hecho de que se muera una persona es como que va a vivir o va a pasar a vivir un mejor momento. ¿Se podría asociar en ese orden de ideas? sí, 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 claro, hay un conocimiento cultural y también emocional. Pero no te vayas tan lejos, hay conocimiento cultural. Por ejemplo, si ustedes están en Cartagena, ahora mismo, son los que están ahora mismo, y de repente comienzan a escuchar una tambora, ¿les parecería raro escuchar una tambora a esta hora en Cartagena? Quizás No. sí, quizá no, más o menos, ¿no? De pronto uno diría un lunes, pero tampoco es tan raro. Pero imagínense que ustedes, lo digo por experiencia propia, están fuera del país y de repente escuchan una tambora de música colombiana, van pasando por una calle y de repente escuchan una tambora. Están en, digamos, España y de repente escuchan una tambora como tocando ahí, qué sé yo, bullerengue o una vaina así. ¿Se les haría raro? Claramente. Claro. Sí. Eso sería conocimiento cultural, porque una tambora no se me escucha raro en Cartagena y porque sí en España. Bueno, definitivamente porque no te esperas que en España esté sonando tu música. Me acuerdo yo, había una canción que se llamaba una champeta, era como champeta, pero como champeta ahí medio reggaetonera, una de las primeras, no me acuerdo cómo se llamaba, en fin, hace como 4 años salió, y yo nunca jamás había escuchado champeta fuera de Colombia. Estando fuera de Colombia, iba en un bus, y de repente comenzó a sonar, y yo me quedé como, fue como un momento raro, pero como que la canción comienza a sonar y tú dices como que, ah, sí, claro, esta canción, y de repente te quedas como que, espérate, esto no es Colombia, ¿esto por qué está sonando aquí? ¿Esto qué es? Sí, eso puede pasar, no me acuerdo cuál era la champeta, fue muy popular, ya no se escucha casi, pero fue muy popular. En fin, eso puede pasar, ¿no? Eso es conocimiento cultural. Haciendo un pequeño paréntesis, porque estamos un poquito retrasados, bueno, ni tanto, porque son 2 clases de este tema. Tenemos que saber que hay un conocimiento científico. Pero para eso tenemos que saber primero qué es la ciencia. Y la ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de unas leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. Básicamente, ¿qué tenemos que entender por ciencia? Esta es nuestra definición, así como compleja, pero vamos a desarticularla. Es un cuerpo organizado y sistematizado de conocimientos. Cuando decimos organizado y sistematizado, es que no es una cosa que nos pasó al garete. No es como que yo cogí un día y yo dije, mezclé un poquito de jugo de maracuyá con alcohol y me quedó bacano y yo dije, uy, ya hice ciencia porque ya sé hacer cócteles. No, eso fue una cosa que te salió al azar. Luego viene su amigo y le dice, hey, te quedó bacano ese trago, mézclamelo otra vez, pero ustedes ya no saben cómo les quedó el primero, ¿no? De pronto fue que cuando ustedes estaban echando el trago se les resbaló la mano y se les fue un poco de alcohol y no midieron cuánto había sido y ese les quedó bueno, pero ya el segundo ustedes lo hacen y ya se les fue la mano. O le quedó faltando un poquito, o le quedó faltando azúcar, o les quedó muy aguado. Ya ese jugo de maracuyá ya tenía mucho hielo, ya se había derretido, ya no quedó igual. O ese jugo de maracuyá, ya la maracuyá no tenía tanto sabor, ya no les quedó igual. ¿Sí me comprenden? En la ciencia no pasa eso. En la ciencia hay experimentación, hay pruebas, hay cosas que uno puede organizar. Decir, bueno, siempre le voy a echar esta cantidad de jugo de maracuyá y esta cantidad de alcohol. Está organizada, las reglas, o ese conocimiento de cómo hacer las cosas, está organizado. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ahora, cuando decimos que hace uso de leyes o principios generales, nos referimos a que el resultado siempre va a ser el mismo. Esperamos que el resultado siempre sea el mismo. Por ejemplo, si yo me pongo a mirar el cielo y veo un cometa,
y me doy cuenta que el cometa pasa, bueno, los cometas pasan cada un montón de años, pero vamos a suponer que yo soy inmortal. Y yo veo, el cometa pasó en el año 20. En el año 42 lo vi, lo volvió a pasar y yo lo anoté. Pasó 22 años después. Luego, ¡boom! Pasó en el año 64. Uy, pasó a los 22 años de nuevo. Ya enseguida yo digo, seguro va a pasar en el año 86. Estoy en el año 86 esperando, me paso todo el año esperando cuando ¡pum! Lo voy a pasar. En efecto, tengo razón. Estuve observando, organicé mi conocimiento y ya comencé a generar un principio general. Un principio general es cuando nos damos cuenta que algo siempre pasa igual. Siempre pasa igual. Si yo tomo esto que tengo en la mano, que es un cartoncito de pastilla, y lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Y si no se cae, ¿qué pasa? Vamos a probar para ver si es verdad que se cae. Se cayó. Vamos a probar otra vez. Ahora sí se va a quedar en el aire. ¿Por qué siempre se me cae? Por la gravedad. Gravedad. Muy bien. La gravedad es un principio general, o sea, es una cosa que siempre va a pasar así. Son como cosas que por más que lo evitemos, siempre van a pasar. ¿Sí está claro? Por más que tratemos de que no, siempre van a pasar. Entonces la ciencia hace eso. Trata de mirar los fenómenos que se repiten constantemente y trata de decir si eso puede generalizarse, decirse que siempre va a pasar así o no. Es decir, no es un conocimiento al garete, no es un conocimiento de que me tiro en el tren, es un conocimiento de que hay que dedicarse a estudiar, hay que dedicarse a leer, ¿sí? Ese conocimiento generalmente es del mundo. Uno no hace un estudio de investigación, bueno, en nuestro campo sí, pero en las ciencias en general uno no hace un estudio de investigación de una hormiguita o de un perro. En general uno hace estudios de investigación de mucha gente, perdón, de muchos fenómenos, ¿sí? Van a preguntarse como que, ay, profesor, pero yo he visto que a veces hacen estudios de investigación de una sola persona. Bueno, con los humanos funciona diferente. Pero si yo quiero saber si la vacuna del coronavirus funciona, ¿es suficiente con que la pruebe en una persona? No. No. Es necesario probarla en varios para ver si funciona y sistematizar, organizar mis datos y siempre estar mirando cómo son los resultados, ¿no? ¿Eso para qué? Para llegar a una conclusión general. ¿Y esa conclusión general qué busca? Ser un Y ellos tienen conocimiento. fases. Para la Claro, fase hay 1, fases. la fase 2. Claro. Y esa es la manera de hacer ciencia. Ese conocimiento que se ha hecho con, ¿dónde está? Se me perdió, con investigación científica, es lo que se conoce como conocimiento científico. ¿Sí está claro? ¿Cómo, profe? ¿Qué fue lo que dijo? Ese conocimiento que viene de la ciencia, ¿qué es eso? La ciencia es ser organizada. O sea, hay que tener un método, que eso lo estamos viendo en metodología, hay que tener un método, hay que tener unas reglas, hay que cumplir con unos principios. Uno siempre tiene que esperar que las cosas se repitan. Ese conocimiento que lo obtenemos a través de una investigación científica, donde hacemos experimentos y cosas, ese conocimiento se llama conocimiento científico. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe, sí está claro. Sí, profe. Pregunto una cosa. Yo soy profesor de la UNIVAC. ¿Eso es conocimiento científico? No. No. Los planetas están alineados alrededor del Sol. ¿Eso es conocimiento científico? Pues sí. 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 Muy bien. Excelente. Esperaba que me dijeran que no. Nada, profesor, y si yo lo aprendí del colegio. No, claro, eso es conocimiento científico. Eso lo aprendieron haciendo experimentos y mirando y observando y mirando que siempre pasábamos por el Sol a la misma hora. Eso es conocimiento científico. Muy bien. Que el ser humano tenga, algo hablando de lo que estaba diciendo Camilo ahorita, que el ser humano tenga diferentes comportamientos según su cultura. ¿Eso será conocimiento científico? También. También, Yo creo que claro. Claro, eso se basa porque posiblemente hubo mucha gente que se dedicó a observar, a registrar y analizar cultura, ¿cierto?
que nosotros demos clase por la plataforma Meet. ¿Eso será conocimiento científico? Saber que damos clase por la plataforma Meet, ¿será conocimiento científico? No. Yo digo que no. La forma en cómo funciona la plataforma Meet, los algoritmos, ¿serán conocimiento científico? Sí. Eso sí. Oye, Sí, pero vamos. Porque sí. Están tan bien hoy que me dan ganas de decir que hasta aquí llegamos porque ya aprendieron bastante. Pero no, vamos a seguir. Ay, no me Si quiere, ilusiono. dígalo. Muchas gracias, profesor. Fue un placer. Bien. Ahora, la epistemología, como dijimos ahorita, hay un poco de conocimiento. Hay conocimiento emocional, hay conocimiento cultural, hay conocimiento de lo que yo aprendí. Yo voy a tocar aquí el foquito y me va a patear. A la epistemología todo eso es conocimiento, pero a la epistemología eso no le interesa. A la epistemología le interesan son las ciencias. A la epistemología no le interesa si a Abril se le quemó el arroz. ¿Por qué a Abril se le quemó el arroz por estar viendo novela coreana? Eso a la epistemología no le interesa. A la epistemología le interesan las ciencias. Entonces, si a Abril se le quema el arroz por estar viendo novelas coreanas, la epistemología no va a estudiar eso. Pero si Abril hizo un estudio sobre cómo se comportan los cartageneros frente a la violencia de los periódicos, eso sí le va a importar a la epistemología porque Abril hizo un estudio científico. Entonces, a la epistemología le interesan las ciencias. Si a la epistemología le interesan las ciencias, a la epistemología le interesa todo el conocimiento o alguno en especial. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Repito, a la epistemología le interesan las ciencias, nada más. El conocimiento que intuimos, el que sabemos de lógica, como lo han dicho ustedes, el que presentimos, ese no le interesa. A la epistemología le interesa lo que hacen las ciencias. Vamos a ponerlo mejor así. Le interesa lo que hacen las ciencias. Si a la epistemología le interesa lo que hacen las ciencias, a la epistemología le interesa el conocimiento en general o algún tipo de conocimiento en específico. Algún tipo de conocimiento científico. Todo el mundo hablando. Solo conocimiento científico. Es un conocimiento específico que es el científico, ¿cierto? Entonces, la epistemología es una disciplina que estudia, es el conocimiento científico. El otro conocimiento a ella le vale. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. No. Bueno, vamos a hacer un quiz ahora entonces, ya que no hay ninguna duda. ¿Están preparados? Sí. Obvio. Bien. Dicho eso, yo hablaba en la clase pasada y hablaba de que era un epistemólogo. Así como hay comunicación, comunicador o comunicólogo, psicología, y hay psicólogos, hay epistemología y epistemólogos. Pero el epistemólogo no es un señor que se dedique a estudiar una carrera que se llama epistemología, epistemólogo, sino que puede ser un filósofo o un científico que le gusta hacer epistemología, es decir, que le gusta, ¿cómo decirlo?, validar investigaciones. O sea, yo en parte soy un poquito epistemólogo porque yo veo los trabajos de investigación de los muchachos de octavo sobre todo, y yo digo, esto está mal, aquí aplicaron mal el método, esta conclusión a la que llegaron a mí no me cuadra. Ahí estoy haciendo un poquito de epistemología. Eso es bueno para mí como profesor. Les voy a preguntar, y a ustedes como estudiantes, cuando hagan su trabajo de grado o cuando hagan sus investigaciones, ya sea para un programa o ya sea para publicarlas, ¿para qué les servirá entonces la epistemología? ¿Qué deberían Para hacer? validar si nuestros trabajos son correctos o no. Exacto, para La reflexionar. epistemología sí, o sea, la epistemología sirve para validar. Sí. Ok. Sí. Ahora, dentro de la lectura que yo les mandé, me acuerdo que había una sección, yo sé que yo la abrí por alguna parte, la abrí para tenerlo hoy aquí. Vaya uno a saber dónde diablos la abrí, pero yo sé que la abrí. Vamos a ver si la encuentro por aquí en Proyecto E. No, esto no es ni de ustedes. No debe ser en este Proyecto E de acá. Aquí hay una parte bien interesante que no sé si alguien recuerde, que también hace importante la epistemología, ¿no?
Sí, dice que por qué es importante la epistemología para los científicos o Sí, en la ciencia. exacto. Muy bien, a ese sector me estaba refiriendo precisamente. Miren que dice, ¿para qué le sirve al científico? Y entonces aquí nos hablan de antecedentes. ¿Alguien se acuerda de qué se hablaba aquí? Básicamente, cuando usted está haciendo un trabajo de investigación, lo primero que usted va a hacer es, ¿cómo decirlo? Buscar información de trabajos similares. Y usted va a tener que revisar si esa información que usted va a utilizar es buena o es mala. ¿Qué pasa si usted hace una investigación y utiliza información mala, información incorrecta? El Es trabajo una no va a tener falacia. validez. ¿Cómo? Que el trabajo, el proyecto no va a tener validez, no va a Eso es estar seguro. posible, claro. Muchas de las cosas que van a decir pueden invalidar su trabajo. Les pongo un ejemplo, una investigación de un periódico. Si un periódico está haciendo un trabajo serio, pero mete cosas que no están confirmadas, ¿qué pasa con el espectador? Y a mí me pasa muy seguido. Yo digo, pues ese periódico es malo, mira, estaba diciendo una cosa que era falsa. ¿Se acuerdan que les conté del caso del profesor, del pastor? Bueno, yo dudé y automáticamente desacredité las noticias porque yo sabía que había información falsa. Eso pasa. Entonces, la epistemología va a servirte para tu trabajo, pero también para darte cuenta si lo que te estás leyendo tiene sentido o no. También te va a servir para otras cosas que no vamos a discutir, pero para, por ejemplo, determinar cuál es la mejor teoría que tú vas a utilizar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, recordando teoría de la investigación, teoría de la comunicación. Yo quiero saber qué tanto los medios, qué tanto el canal Caracol, no, el canal RCN, manipula al público. Y yo voy a utilizar un modelo teórico. Pero resulta que yo no tengo muchos libros de teoría y voy a utilizar, tengo tres opciones para utilizar. Uno es uno que se llama la aguja hipodérmica. Otro, uno que se llama, qué sé yo, vamos a ponerle la escuela de Birmingham. Y otro que se llama teoría matemática de la información. Y yo digo, yo voy a utilizar una de estas tres teorías. ¿Cuál debería usar para trabajar en mi trabajo? ¿Cuál debería leer? ¿Cuál me va a enseñar a mí cómo manipulan los medios? ¿Cuál creen ustedes que yo deba seleccionar? La Yo voy a aguja escoger la última. hipodérmica. La aguja hipodérmica. Ay, pero ¿y si, no puedo seleccionar la última, la teoría matemática de la información? No. ¿Por No, qué? profe. ¿Por qué? Porque ellos no hacen eso. Sí lo hacen. Casi hacen que me ahoguen. En efecto, me da risa la respuesta porque ellos no hacen eso. Ellos tienen así como, porque ellos no, punto. En efecto, sí, ellos no hacen eso. Ellos lo que hacen es medir si la información llega exacta, si no llega exacta, si llegan las palabras bien, si no llegan bien, pero a ellos no les interesa mirar si se manipula o no se manipula. Eso es muy cierto. La mejor opción sería la aguja hipodérmica. De pronto, si quiero meter Birmingham, está bien, pero Birmingham está más interesada por cosas de la cultura. No tanto por manipulación. En efecto, la mejor opción es aguja hipodérmica. Entonces, cuando uno está haciendo epistemología, uno revisa el marco teórico y también revisa otras cosas, revisa de pronto que los métodos que uno utiliza son los correctos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de si quiero saber qué se hace en el barrio de una persona y esa persona nada más entrevista a los vecinos? Ese método estuvo mal. Y también analiza si las conclusiones a las que yo llego son buenas o no. ¿Sí? Si lo que yo estoy diciendo tiene sentido con base en lo que yo recogí. Mucha gente hace este tipo de cosas. Hice una encuesta con mujeres y hombres. Me di cuenta que los hombres, el 60%, ¿qué les digo yo? El 52% de los hombres ve noticias. Mientras que solo el 49% de las mujeres ve. Mi conclusión,
Los hombres les gusta ver noticias, a los hombres les gusta ver noticias. Mientras que las mujeres son apáticas y muestran menos interés. Yo mi encuesta la hice con 1000 hombres y 1000 mujeres. ¿Ustedes creen que esta conclusión está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creería que primero hay que, o sea, como especificar, o sea, el lugar del que se está hablando, No, porque usted no está dando el lugar, o es de manera bueno, general. de O sea, manera general, vamos a decir que en el barrio Torices. Ah, ok. Bueno, pues, Profe, o sea, hola, lo siento. o sea, yo digo que si de pronto es solamente en el barrio Torices, de pronto sí tiene razón, porque en el barrio Torices pueden haber 1000 personas, pueden vivir 1000 personas. Ok, ya dijimos eso. Pero la conclusión, estos fueron mis datos. Estos fueron mis resultados en porcentajes. Y esta fue mi conclusión. ¿Está bien o está mal mi conclusión? ¿Cómo la ven ustedes? Pues Profe, yo aparentemente, digo que, adelante, Yuleisi. gracias. Yo digo que, o sea, la diferencia entre ¿cómo es que se llama? Los porcentajes que hay ahí entre los hombres y mujeres no es mucho. Ajá. Yo digo que la conclusión de que las mujeres se encuentran apáticas sería, bueno, digo, si el porcentaje de las mujeres fuera, no sé, en un 20%, así, que uno podría identificar que la población de las mujeres como tal no ve mucho noticiero, pero no hay tanta diferencia. No sé si me hice entender. Sí, claro. ¿Qué persona piensa lo contrario? A ver. O sea, yo diría que debería reestructurarse y no decir que, porque, o sea, ahí está diciendo que todas las mujeres son apáticas, entonces podría reducir esa cantidad, o sea, como, no sé, ¿cómo es? Es que yo digo que el muestreo, no sé, no pueden, porque es que casi están igual, están como mitad y mitad. Entonces, como él va a firmar una cosa que, no sé. Bueno, no sería el muestreo, sería los porcentajes o la muestra, pero está bien. Exacto, de los porcentajes. Ok. Y si yo digo esto, esa nueva conclusión a la que llegué, ¿está bien o está mal? ¿Cómo la ven ahora? Es más aceptable. Es más aceptable. En efecto, sí, lo que nos dijo Yuleisi de entrada y que de alguna manera reconfirmaron, creo que Alberto y Yatza, es cierto. O sea, oye, si la diferencia nada más es de un 3%, ¿cómo vas a decir que a los hombres les gusta y las mujeres son apáticas? Eso te lo acepto si la diferencia entre ellos dos fuera, qué sé yo, 50%, los hombres con 52 y las mujeres con 20, o las mujeres con 30, pero los hombres con 70. Pero la diferencia es mínima. Además, estamos hablando de 1000 hombres y 1000 mujeres, o sea, fueron 490 mujeres y 520 hombres. Fueron 30 de diferencia, de 1000, o sea, ojalá 30 no es nada. ¿Sí? Por eso en parte les puse los resultados. Entonces, la epistemología miraría esto y diría, espérate, yo me creo los porcentajes, pero esa conclusión que tú dices es un poco muy arriesgada. Y así hay muchos trabajos, mucha gente hace eso. Dice, habla así como si un porcentaje, 10 personas fueran un montón de gente. No, así no se hace. Incluso yo he podido haber caído en el error en algunos momentos dados. Entonces, la de abajo es un poco más aceptable. A los hombres les gusta ver noticias, mientras que las mujeres ven un poco menos. Sí, vamos a aceptarla. Pudo decirse, yo diría más, mientras que las mujeres están bastante cerca del porcentaje de los hombres. Yo preferiría decirlo así, pero vamos a aceptar esta conclusión. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, No, profe. Entonces, el epistemólogo es la persona que hace epistemología, pero el epistemólogo puede ser cualquiera, puede ser cualquier persona que se dedique a estudiar un poco las investigaciones, a validarlas, a ver si las investigaciones son correctas,
si no están correctas, si qué, si tal, si pito, si flauta. ¿Sí? ¿Dudas? No. Bien. Ahora, con base en eso que leyeron, vamos a mirar un poco la definición de epistemología, que ya la hemos visto, y es la epistemología es el estudio del conocimiento científico. Comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como... Ay, ¿soy yo o se está cortando el profe? No sé. ¿Se está cortando? Eres tú, Machi. Eres No, tú, no se eres está tú. contando. Soy yo. Sí. No soy yo, eres tú. No, ¿cómo es? Soy yo, no eres tú. Una cosa así que dicen de chiste. Pero en fin, no importa. Ignórame. Que mira, por ejemplo, que los resultados sean válidos, es decir, que tengan sentido, que sean objetivos, que uno no se deje llevar por pasiones. De pronto en esta investigación yo soy machista y quiero dar a entender que los hombres son más interesados, mientras que las mujeres son unas ignorantes que no les importa qué pasa con el mundo, entonces yo por eso lo escribo así. No, yo tengo que ser objetivo y mirar las cosas como son, ¿sí? Ser objetivo. Entonces la epistemología mira que se haya sido objetivo en lo que se hizo, que sea verdad lo que se esté diciendo, que estos porcentajes no sean inventados, que sea fiable, es decir, que se pueda confiar, es igual un poco a que sea verdad, que se pueda confiar, que se hayan utilizado los métodos adecuados, porque de pronto yo cojo y voy a la casa y yo lo que hago es que yo voy a observar si la gente ve noticias. Entonces, yo llego a la casa a las 7 de la noche y a esa hora veo al señor de la casa viendo noticias. Entonces, bueno, voy a observar a los hombres a las 7 de la noche y llego a las 7 y todos están viendo noticias. Ah, qué chévere y tal. Luego voy a observar a las mujeres, pero voy a ir a las 3 de la tarde. ¿Y acaso a las 3 de la tarde hay noticias? O sea, los canales dan noticias a esa hora, creo que Caracol nada más. Sí. ¿Por qué no busco una hora mejor? O sea, tratar de que el método sea correcto, de que la investigación se haya hecho de la mejor manera, con la muestra suficiente, con el número de personas necesarias. Mirar que la teoría, como lo que estábamos viendo primero, de la aguja hipodérmica encaje, que la hipótesis, cuando hay hipótesis, en ciencias humanas casi no usamos hipótesis, pero que si hay una hipótesis, la hipótesis tenga sentido. Por ejemplo, si yo leí 15 trabajos donde dice que los niños que ven mucha televisión pierden el interés en las clases, yo no puedo decir. Entonces mi hipótesis es que los niños que ven televisión no van a perder interés. No, eso lo vimos la semana pasada y la hipótesis tiene que ir acorde a lo que uno leyó, que haya evidencia, es decir, que lo que yo esté diciendo no me lo esté sacando de la cabeza, sino que yo tenga pruebas. Y ley, que no es un concepto que vamos a trabajar ahora, etcétera. Es decir, que yo mire que toda la investigación cumpla con todo esto de una manera correcta. Si el método de pronto no es el mejor, bueno, que haya una justificación, que se diga, bueno, no pudimos entrevistar más personas porque X, Y, Z, y que lo reconozcan, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación en un pueblo paramilitar, por ejemplo, y no puedo entrevistar muchas personas porque me doy cuenta que me comienzan a perseguir o que puede pasarme algo malo y me voy, que en la investigación yo diga, quise hacer un trabajo en un pueblo tal, iba a entrevistar a 100 personas, pero al final solo pude entrevistar 20 por esto, por esto, por esto. Y mis resultados se basan en esas 20 personas. Yo acepto que es necesario investigar un poco más porque mis resultados no pueden ser definitivos porque entrevisté poquita gente. ¿Qué diría un epistemólogo de eso? Está bien, tú estás aceptando que tu trabajo está limitado y me lo estás avisando, está bien. Grave cuando uno no hace esas advertencias, ¿no? ¿Sí está claro? El epistemólogo diría, el trabajo está bien, necesito una muestra más amplia, pero el autor explicó que ese es su trabajo, mostró su limitante. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, no creo. ¿No creen que eso lo hagan o que hayan dudas? No, no creo que hayan dudas. Ah, ok. Bueno, ahora, un punto importante. Para comprender en qué consiste el conocimiento científico, la epistemología, y esto está en el texto que ustedes leyeron, también debe analizar el conocimiento no científico en sus diversas formas. Doxa, que son como opiniones que uno a veces tiene, saber popular, las cosas que uno sabe, de que si te tomas una agüita de manzanilla, eso te va a servir para tal cosa. Pseudociencias son estas cosas como, lo siento por los que creen en eso, pero la astrología es una pseudociencia, eso no es una ciencia. La protociencia, que las protociencias son como las ciencias que están
en proceso de desarrollo, todavía no son ciencias de verdad, o por el contrario, son como los inicios de una ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir de una protociencia? La alquimia es una protociencia, ¿no? En parte da origen un poco a la química. O la anticiencia, que son formas de hacer ciencia de una forma diferente. Entonces, el punto, más allá de todo esto, es que la epistemología también debe saber qué es el conocimiento no científico. No estudiarlo tanto, pero sí saberlo. ¿Para qué? Para yo poder diferenciar, así como ustedes, cuando yo les pongo un ejemplo, yo soy profesor de tal cosa, ¿eso es ciencia o eso es? Y ustedes lo decían, tienen que tener una idea porque a veces nos podemos confundir. A veces podemos escuchar algo y decir, eso no es ciencia, y sí lo es. O por el contrario, decir, esto es ciencia, y mentira, no lo es. Hay muchas cosas que uno a veces cree que son ciencia que no son, ¿cierto? Y cuando la epistemología sabe esto, pues puede diferenciar si lo que uno hizo es científico o si no lo es. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien hizo pregunta o se fue? FMA. Siempre pienso, dice, Struber dice, no recuerdo la de Birmingham exactamente. Bueno, eso fue hace un ratico, pero la de Birmingham tiene que ver con cultura, tiene que ver cuando se hablaba de anticultura. Es que la vimos muy por encimita, es un poco parecida a la de Frankfurt. La crítica, hay que comenzar a criticar. Básicamente eso planteaba la de Birmingham. Siempre pienso que es la teoría de la matemática de la información, hace eso, no recuerdo Birmingham, eres tú, Fer, no, ni idea. Bien. Dicho esto, y para cerrar, cuando hacemos epistemología de una disciplina, básicamente estamos examinando cómo éste estudia su objeto para producir conocimiento científico. La epistemología no solo le sirve al filósofo, sino también al científico. Eso ya lo vimos. ¿Dudas, señoras y señores, señoritas y señoritos? Profe, yo no tengo una duda, porque ya entendí qué es la epistemología, pero sí quiero una aclaración. Bueno, no es una aclaración, es más que todo una pregunta mía aparte, pero que tiene que ver con la epistemología. Ya sabemos qué es la epistemología, la epistemología, ya sabemos qué es lo que hace, pero ¿cómo hacemos el proceso? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿cómo hacemos epistemología? O sea, ¿qué cosas tiene que hacer? ¿Cuál es la estructura de la epistemología para llegar a esa validez? Es un asunto, es una pregunta compleja. Creo que lo dice en alguna parte de la lectura, que no es una tarea fácil, pero básicamente lo que tú haces es lo que yo he venido diciendo, validar que lo que se haya dicho sea cierto o no. El epistemólogo también es un tipo de investigador, entonces realmente le tocaría investigar el trabajo que tú hiciste, y a veces es una tarea muy difícil, porque ¿cómo hago yo para confirmar si tus datos son reales o no? No hay como una estructura, como una rúbrica que haya que llenar, que decir, cumplió con esto, eso no lo hay. Simplemente hay que mirar que todo vaya acorde con el conocimiento científico. Y la única manera de saber cómo tratar un trabajo es tener mucho conocimiento de la ciencia de ese trabajo. En ese sentido, un epistemólogo de la biología no puede evaluar un trabajo de epistemología de la ciencia de la comunicación, sino que serían comunicadores, personas que conozcan mucho de cómo se hace un trabajo en comunicación. Y de esa manera no hay una rúbrica, sino que tú lees y evalúas que lo que se esté diciendo esté acorde a lo que tú conoces de la disciplina en la que tú trabajas. Pero no hay una rúbrica per se. ¿Sí? Ok, yo pensé que era diferente, pensé que tenía como una metodología, una estructura o algo que seguir, pero ya me di cuenta que realmente no, o sea, no pasa de ahí, es como que se concentra solamente en la carrera o en el, no sé cómo se dice, como que ¿En el campo? ¿En la disciplina? Exacto, en el campo en el cual se desempeña, y de ahí es como que el límite, supongo, en el que puede ser epistemólogo, pero de ahí también hay ciertos problemas, supongo, porque nunca se sabe realmente si esa persona tiene la razón o no, o yo soy la que está equivocada. Sí, habrán aspectos en los que será muy difícil, por ejemplo, si los datos son válidos o si fueron bien recogidos, eso va a ser difícil realmente saberlo. A veces hay un salto de fe, y eso se dice mucho en la ciencia, que hay saltos de fe, de que tú me dijiste a mí que hiciste 100 entrevistas y que yo no tengo manera de probar si esas 100 entrevistas son reales, ¿no? Tengo que hacer un salto de fe y creer en las entrevistas.
Hay una parte bien importante que hay que tener en cuenta y que creo que no vemos en la clase, quizás sería bueno echarle un ojo, y es en la ética del investigador. El investigador debería tener ética, ¿no? Debería, ¿cómo decirlo? Sí, tener ética, hacer lo más correcto posible, más allá de que le digan que, más allá de que su trabajo salga mal o que se demore, y no inventarse los datos porque obviamente así está dañado todo el proceso. Solo se está engañando él, bueno, está engañando al mundo, pero también él. Pero hay una cosa de ética ahí que el epistemólogo cree en lo que le digan y evalúa eso que le digan. ¿Sí me comprendes? O sea... Pero a la hora de publicar, digamos, por lo menos las publicaciones de medicina, a la hora de publicar un proyecto clínico, porque hay proyectos que no son clínicos y hay otros que sí son clínicos, ¿cómo es que? El epistemólogo, Sí, creo que se le dice. Ahí sí tiene que, o sea, que investigar si las estadísticas que los médicos le están presentando, si sean reales. ¿Por qué? Porque es una cosa delicada, es medicina, está jugando con vidas. Claro, pero es que él no le tocaría ir a comprobar que todas las personas a las que le hicieron la prueba sea verdad lo que digan. El trabajo está más del médico que sea honesto en lo que está diciendo. Porque es que es muy difícil que el epistemólogo, o por ejemplo una publicación como dices tú, que sea en una revista, es muy difícil que la revista se vaya a ir a revisar si esas 100 personas a las que le aplicaron la dosis realmente les pasó lo que están diciendo ahí. Ahí es un salto de fe. Realmente... Son piezas para revisar eso, porque te acaparan como un año Sí, y claro. medio, y no te dejan subir, o sea, no Sí, publican. Dios mío. Eso es así, pero revisan estadísticas, revisan métodos, revisan todo eso. Es que hay cosas que sí se pueden confirmar. O sea, yo puedo confirmar si la estadística que tú me diste está correcta, si el método fue el apropiado, porque eso lo puedo evaluar. Pero ya saber si las personas que tú dices que entrevistaste o a las que les aplicaste la prueba son reales, eso es más difícil, porque muchas de esas cosas a veces son en privado, no dices quiénes fueron las personas. Lo que me queda a mí son los registros que tú me das y mirar a ver si, y eso sí, evalúo los registros para ver si no noto inconsistencias. Si noto inconsistencias, digo, espérate, aquí parece que esto fuera falso, pero no tengo manera al final de confirmarlo. ¿Sí me comprendes? Hay cosas que se pueden sí evaluar, pero hay otras que tocan saltos de fe. Creerlo por fe. Y confiar, por eso tiene que haber una ética en el investigador, confiar en que el investigador no me está echando carreta, que se está arriesgando, que el trabajo le salga mal, pero confiar en que es honesto. Por eso hay mucho trabajo en ciencia que al final su conclusión es que no sirve. O sea, de pronto están probando una vacuna y la conclusión final del trabajo es esta vacuna no sirvió. Eso también está bien, eso no está mal. En ciencias humanas nos hemos acostumbrado a que todo nos tiene que salir perfecto, pero eso no pasa en investigación científica. Muchas veces el resultado es que no dio y ya, no pasó nada. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Ninguna, profe. Ninguna, profe. Bueno, dicho esto, seguimos la próxima clase con pues el conjunto de conceptos iniciales para ir cerrando y luego se nos vamos a ir metiendo ya en cosillas de comunicación. Vale. Gracias, Perfecto, profe. profe. Buenas noches. Bueno, profe, hasta luego, que le vaya Buenas bien. noches. Bendiciones en su día, en su noche, en su vida.